Ave María Purísima, sin pecado concebida. Apéndice. Segunda parte. El pecado original. Número 13. Este paralelismo o comparación entre María y Eva, retocado o completado en algún punto por razón de caridad, puede expresarse brevemente así. A María se le aparece y le habla un ángel bueno. A Eva uno malo. B. A María el ángel le habla de una maternidad divina. A Eva de una procreación humana. C. María, con su maternidad divina, le haría semejante a Dios, engendrador de su verbo y creador de todos los seres. Eva, con la procreación humana, sería semejante al Dios creador. D. María, a tal propuesta se humilla profundamente. Eva se ensoberbece mucho. E. María obedece a Dios y resiste al seductor. Eva desobedece a Dios, que se reserva la revelación del misterio de la formación del hombre, y obedece al seductor. F. En María no hay ninguna golosidad espiritual por el fruto. En Eva, sí, una desenfrenada glotonería por el fruto físico y simbólico. G. Dios hace que María sea fecunda y sublima su castidad. La Virgen permanece castísima tanto en su corazón como en su cuerpo. La serpiente seductora fascina a Eva y ella, que era virgen, cae de su estado, se hace lujuriosa tanto en el corazón como en su cuerpo. H. María permanece para siempre como Dios la pensó, como quiso y como la creó. Aún más, la llena de gracia se convierte en portadora de ella, de la vida en sí misma, para darla a la humanidad. Eva, por el contrario, se vacía de la gracia y se convierte en causa de una pérdida de la misma para Adán y mediante éste para la humanidad. Y María permanece hija de Dios y no quiere tener ningún trato con el padre de la mentira. Eva se convierte en hija pródiga y rebelde y hace caso del padre de la mentira. J. María, por enseñanza e intervención divinas, es elevada para ser la criatura más amada de Dios y madre del Verbo encarnado. Dios no abandona a Eva en la creación, antes bien continúa influyendo en todo matrimonio, comunicando al esposo la energía humana fecundante y presidiendo de una manera misteriosa la formación del cuerpo, creando e infundiendo el alma de cada hijo de Eva hasta el fin del mundo. Y así puede decirse que es padre más que de todo padre humano. Pero Eva, y por lo tanto Adán, y la raza humana, que es heredera de los dos primeros padres por generación netamente humana, amaestrada y seducida por Satanás, traicionó y abandonó a Dios y se convirtió, como dicen los profetas, en esposa infiel que comete adulterio con Satanás, que continúa inyectando siempre y sin cesar ese deseo de soberbia, de desobediencia, de glotonería y de lujuria, de procrear no según la voluntad divina, sino contra ella, contento de que en el instante en que Dios crea, pura, el alma y la infunde en una carne que en la de los primeros padres se alió con Satanás, en ese mismo momento el alma misma contraiga también un oscurecimiento por la privación de la belleza de la gracia, del parentesco filial con Dios, por lo cual la mujer, después del parto en el Antiguo Testamento, siente la necesidad de sujetarse a la purificación y en el Nuevo Testamento el deseo de hacerla. 14. Punto A. Dios, pues, por medio de un ángel, trata con María de una generación o maternidad divina. Satanás, por medio de una serpiente, trató con Eva de una generación o maternidad humana. Punto B. María, pues, espera que Dios le revele el misterio de la encarnación de Dios. Eva no espera que Dios lo haga, sino acepta
le revele un ser usurpador sin esperar al tiempo establecido por Dios el misterio de la formación del hombre. Punto C. Dios, pues, penetra más profundamente en María y se hace dueño de ella, y así el parentesco de ésta con él es grandísimo, pues no solo es madre, sino también hija, y el ser más amado. Satanás profana a Eva, y ésta cae bajo su poder. A los ojos de Dios se convierte en hija pródiga, en mujer, como dicen los profetas, adúltera, en un ser a quien Dios no puede amar, pues traba parentesco con el demonio, que es el padre de la mentira y es un seductor. Punto D. En este parentesco de María con Dios se halla la raíz de toda su grandeza, de todas las bendiciones que recibimos. En cambio, en el parentesco de Eva con Satanás se halla la raíz de todas sus calamidades y de todas las maldiciones que recibimos. Punto E. Debido a las sublimes gracias del Espíritu Santo, esto es, en virtud de la eterna predestinación y de la Inmaculada Concepción, María fue preservada de cualquier parentesco con Satanás y por lo tanto del pecado original, en virtud de estos mismos privilegios y además de la maternidad divina, de su íntima asociación con la vida y sacrificio de Jesús y de la asunción en cuerpo y alma al cielo. El parentesco admirable de María con Dios ha encontrado su origen y perfeccionamiento. Punto F. Debido a otros dones del Espíritu Santo y por lo tanto en virtud de la buena voluntad, en cuanto es posible, y del acto y sacramento de la fe, se realiza una obra de muerte y de vida. De muerte, porque se destruye el parentesco con Satanás, aunque en esta tierra se queda el seductor y la criatura conserva tendencia hacia él. En la Iglesia, esposa de Cristo y madre y maestra con Cristo, obra de restablecimiento que otros sacramentos y sacramentales, toques de la divina gracia incesantemente nutrirán e intensificarán, y encontrará en el purgatorio, en la resurrección de la carne y de su ingreso en el cielo. Con la plenitud de la humana substancia, un coronamiento al cual jamás el hombre hubiera llegado si a consecuencia del pecado Cristo no lo hubiese regenerado. 15. Estas comparaciones y paralelismos y explicaciones no valdrían nada o solo parte si se demostrase como imposible o si se rechazase que el ángel malo hubiera hablado a Eva de una generación humana, fruto, como después el ángel bueno habló a María de una generación divino-humana, fruto. San José. Para comprender bien en esta obra la actitud interior y exterior de San José para con María, desde el momento en el que cayó en cuenta del estado de ella hasta el momento en que el ángel le reveló el misterio sobrenatural, es menester tener algunos capítulos pasados presentes, juntando alguno que otro elemento que hay aquí y allá, y resulta lo siguiente. 1. Jesús como Hijo de Dios hecho hombre, María Santísima como Inmaculada y Madre de Dios, Juan Bautista como santificado desde el seno materno, cooperando a las prerrogativas divinas que se les dieron, fueron siempre perfectos y estuvieron exentos de cualquier imperfección moral, aún la mínima. El único de quien se podría dudar hablando con precisión sería de Juan Bautista, pero no consta que haya cometido imperfección alguna. José, por el contrario, pese a la sublime misión a la que había sido destinado y para la que había sido preparado, y pese a la gran santidad y justicias iniciales, no habiendo recibido privilegios como los que se concedieron a María y al Bautista, por lo menos en una única y terrible circunstancia, esto es, en el momento de la prueba establecida por Dios, antes de que viviese con el Dios hombre y su madre, tal vez no se vio exento de alguna imperfección moral. 2. José conocía perfectamente la santidad de María y su propósito de conservarse virgen para siempre. Por esto, cuando cayó en la cuenta de que estaba encinta, no creyó que fuese una pecadora adúltera, ni la expuso a que fuera apedreada según estaba prescrito.
El que creía en la virtud de María hubiera dejado de ser justo si la hubiese hecho lapidar. Mateo 1:19. Hubiera sido menos santo, hubiera obrado humanamente, denunciándome como adúltera para que fuese lapidada y el hijo de mi pecado muriese conmigo. Hubiera sido menos santo. Dios no le habría concedido sus luces como guías en semejante prueba. 3. Pero José, antes de que el ángel se le apareciera en sueños, ignora la causa por la cual su esposa está encinta y no puede explicarse el hecho. Es en ese momento en el que tal vez incurre en una triple imperfección. A. Por no haber preguntado cómo era su deber a su esposa, esto es, por no haberle pedido explicación de lo ocurrido. Génesis 3:9. B. Por un pensamiento de sospecha que pudo haberle pasado por la cabeza y causado dolor, tal vez sin persistir en él voluntariamente y sin transformar el simple pensamiento en juicio. Me desagradaba que pudiese, insistiendo en su acusación, faltar a la caridad, dijo María. C. Por una decisión, efecto e indicio del sobredicho pensamiento, decisión tomada sin haber preguntado y que si no era físicamente grave como la lapidación, era penosa moralmente y humillante a lo más respecto a la Virgen, y en un punto coincidía con la lapidación en lo que se refiere al efecto, el de no haber intentado realizar el rito de las nupcias y así prácticamente quebrantar el vínculo de los esponsalicios. 4. Es Dios quien por medio de un ángel dice a José en sueños que no despida a su esposa y lo exhorta a que la tome consigo porque la maternidad que se verifica en ella debe atribuirse a Dios mismo. 5. La santidad de José, esto es, del justo, que si comete alguna imperfección se levanta al punto. Proverbios 24:16. Y resplandece inmediatamente con una luz mucho más brillante. ¿Por qué? Porque al punto hizo caso al ángel. Porque sin dejar pasar el tiempo con toda humildad, se acusó ante María y no se excusó como nuestros primeros padres, sino que con toda claridad dijo: perdóname, María, desconfié de ti. Ahora lo sé, no soy digno de tener un tesoro tan grande. Falté a la caridad, te acusé en mi corazón, te acusé injustamente porque no te pregunté la verdad. Falté a la ley de Dios porque no te amé como te habría amado yo mismo, como me habría amado yo mismo. No quería que te defendieses porque estaba para tomar mis decisiones sin preguntar cosa alguna. Falté al haber sospechado de ti. Aún una sola sospecha es ofensa, María. Quien sospecha no conoce. No te conocí como debía haberlo sido. Y porque al punto tomó la decisión de cumplir la voluntad de Dios. Mateo 1:24. Cumpliremos con la ceremonia del matrimonio. 6. La santidad de María resplandece de una manera indecible en esta terrible circunstancia. 1. Porque obedeció a Dios, que se reservó el derecho de revelar a José el misterio. No dijo nada a él, aun cuando sufría dolorosamente por la angustia larga y penosísima de su esposo, y por el peligro que faltase un justo, él que nunca faltaba.